Cuando estaba poniendo a mi padre en la tumba, la voz de mi madre salió de la caja, y esa voz me dijo: tu padre me enterró vivo. Jack, soy Jack Monroe, tengo 38 años, soy enterrador. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Nuevo México. Mi padre era un ex-sheriff. Perdí a mi madre cuando tenía 12 años, o eso creía. Viví a la sombra de mi padre toda mi vida. Era estricto, poco cariñoso, pero no podías discutir con él porque su palabra era ley. Y un día ese hombre murió. Cavé la tumba, yo mismo para su funeral. Quería colocar junto a ella una piedra simbólica para mi madre, pero el pico golpeó, no una piedra, sino metal. Al principio, pensé que había golpeado una vieja tubería, pero el sonido era diferente, ecos y lleno. Al remover la tierra con cuidado, apareció una pequeña caja oxidada, metálica, pero extrañamente pesada. Cuando abrí la tapa, salió el collar de mi madre. La piedra aún brillaba, pero el verdadero golpe fue la cinta. Solo tenía 3 letras, JM, mis iniciales. Con manos temblorosas, introduje la cinta en el reproductor. Solo una pregunta resonaba en mi cabeza: ¿qué mensaje es este? Cuando la cinta empezó a girar, la voz de mi madre llenó la habitación. No había escuchado esa voz en 26 años, pero la voz de una madre: te devuelve a tu infancia. Tu padre no me mató, Jack, solo me enterró, y no quería que lo supieras. Si esta voz te llegó, o está muerto o estás muy cerca de saberlo todo. No pude moverme durante segundos, no podía respirar. Sentía el corazón atascado en la garganta. Mi padre me había mentido. Durante años, me dijo que mi madre había muerto en un accidente de coche. Me enseñó la tumba, incluso lloró, pero esa mujer, su esposa, mi madre, estaba viva, y aquel hombre la había enterrado bajo tierra. Ese día me di cuenta de algo: la verdad a veces puede ser mucho más oscura de lo que pensamos. Y lo que es peor, había otras personas que conocían ese secreto, porque una persona sola no puede hacer desaparecer a alguien. Alguien tiene que mirar hacia otro lado, alguien calla, alguien ayuda. Cuando era niño, había un policía que iba y venía. Era el ayudante de mi padre. Siempre me daba caramelos, pero después de que mi madre desapareció, él nunca me preguntó un día. Ahora todo estaba cayendo en su lugar. Darme cuenta de que las personas que me rodeaban y que había conocido durante años eran en realidad parte de esta oscura historia fue tan pesado como escuchar la voz de mi madre. Escuché la cinta una y otra vez. Cada vez la voz de mi madre era más clara. Era como si el fantasma del pasado me persiguiera por los oídos. Tu padre decía que estaba loca. Nadie le hizo caso. Y luego me dejó en una habitación. No había luz, no había tiempo, solo había paredes. Estas palabras me dieron otra pista. Mi madre estaba encerrada en alguna parte. ¿Pero dónde? Después de hacer esa indagación, nada volvió a ser lo mismo. Mi padre seguía mirándome con los mismos ojos, pero ahora yo conocía la oscuridad que había detrás de esos ojos. Y desde ese día, tomé una decisión. No iba a enseñarle nada. En silencio, con paciencia, observando cada detalle, paso a paso, se derrumbaría. Todavía le llamaba papá, pero siempre me sentí como un asesino en él. Por la mañana, seguía sentado a la mesa del desayuno, pero al mismo tiempo, solo había una cosa en mi mente: cada sombra, cada grieta de esta casa te delatará. Primero, bajé a los documentos del año en que desapareció mi madre. Encontré una carpeta acumulando polvo en los viejos baúles del tejado. Estaba fechada en 1989, y en ella, junto al nombre de mi madre, había otro nombre: Dorothy M., la antigua compañera de mi padre, y la mujer que él presentó hace años como tu tía que te traía la leche. Esa fue la primera pista. Luego bajé al sótano, que llevaba años cerrado. Cuando era niño, siempre me decía: está lleno de ratas, no te acerques. Pero esta vez,
Cogí una linterna y un martillo. Derribé la puerta oxidada yo solo. El interior olía fuertemente a humedad, pero una de las piedras del suelo era diferente a las demás. Estaba más suelta. Cavé. Apareció una trampilla. Debajo, una manta podrida, un peine oxidado y el diario de mi madre. Con manos temblorosas, abrí las páginas. Mi madre había escrito: Dorothy lo sabe todo. Si Jack encuentra este escrito, aún hay oscuridad en esta casa. Luego volví a subir. Mi padre estaba tumbado en el sofá viendo el partido. Me vio, sonrió, yo le devolví la sonrisa, pero lo único que podía pensar era: tu fin empezará antes de ese partido. Desde ese día, empecé a grabar cada detalle, sus llamadas, registros bancarios, información de viajes del 89, un hombre que hizo desaparecer a su propia madre. Me di cuenta de que nunca había imaginado cómo sería, observado en las sombras por su propia hijo, y ahora me estaba convirtiendo en algo que él nunca podría haber imaginado, la venganza silenciosa de mi madre. Todo en aquella casa era ahora un escenario silencioso, y yo me había convertido en un actor que poco a poco asumía el papel principal. Solo necesitaba una cosa para completar mi plan: enfrentarlo a su propio pasado y hacerle oír los ecos del pasado. Introduje la cinta de casete de mi madre en el viejo magnetófono de mi padre. La coloqué justo detrás del sofá donde se sentaba cada noche. Todo empezó a las 11:40 de la noche. La televisión estaba encendida. Mi padre se había dormido. Encendí el equipo de música con el mando a distancia. La voz resonó por toda la casa: tu padre no me mató, Jack. Solo me enterró y no quería que lo supieras. Mi padre abrió los ojos. Se puso rígido. La segunda frase de la grabadora lo dejó atónito. Si esa voz sigue viva, o está muerto o está cerca de descubrirlo todo. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Ya no estaba en silencio. ¿Qué has sentido, papá?, le dije. ¿Te diste cuenta de que esos ojos que te miraron durante tantos años llevan ahora la sombra de tu madre? Se quedó inmóvil, solo respiraba, no contestó. Entonces paré la cinta y le puse un sobre delante. Dentro había una copia del diario de mi madre, el nombre de Dorothy y una nota de voz, fechada en 1989. En esa nota, mi madre decía: me está engañando con Dorothy. Si encuentran esta nota, cuéntenle todo a Jack. Así que me levanté tranquilamente, fui a la policía, les mostré las pruebas que había en la casa, la cinta, el diario, el compartimento subterráneo, todo, y a las 6:15 de la mañana, mi padre salió de la casa esposado. Todo estaba en silencio, igual que la silenciosa desaparición de mi madre hace tantos años. Pero esta vez, el silencio era el silencio del día del juicio final. Le miré por última vez y le dije: tú enterraste a mi madre, te metí en la tumba con tu pasado. Ya sabes, en la vida real, la justicia a veces llega demasiado tarde, pero si nadie calla, si nadie permanece en silencio, esa oscuridad se iluminará algún día. ¿Crees que Jack hizo lo correcto? Era mejor planear en silencio para descubrir años de misterio y conseguir justicia, o enfrentarse directamente a él. Espero tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias de la vida real llenas de secretos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.